Hola hermanos, yo soy Lucas Martínez, este es el canal del Personalista. Hoy vamos a analizar el beneficio necesario en Adam Smith. Adam Smith fue un filósofo escocés del siglo XVIII que escribió el libro titulado Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Hay que decir que Adam Smith vivió prácticamente un siglo antes que Karl Marx. Sus teorías son de algún modo comparables porque usan algunas palabras diferentes para los mismos conceptos, pero su idea de los mismos conceptos son totalmente distintas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. No está de más agregar que Adam Smith es un autor liberal y además el fundador de la economía del mercado, que es un tipo de análisis del funcionamiento del mercado, así como por ejemplo puede estar la economía planificada y también la economía mercantil. Empecemos. Adam Smith distinguía entre lo que es el precio real y el precio nominal. El precio real es la cantidad de cosas necesarias y cómodas para la vida que se dan a cambio de él, lo que justamente Karl Marx después llamó valor de uso. El precio nominal es su precio en dinero, el precio del producto en el mercado en dinero, lo que Karl Marx llamaba valor de cambio. Fíjense. Entonces, vamos con el precio nominal, el precio del producto en el mercado. El precio nominal está constituido por la renta, el salario y el beneficio. La renta es el precio del alquiler de la tierra, que generalmente es un precio fijo. El salario es el salario de los trabajadores que el que invierte tiene que pagar. Y el beneficio es la ganancia que se lleva el que invierte el dinero en la empresa. Por tanto, la distribución de la ganancia total que recibe el que invierte pertenece al invierte. El que invierte decide cómo distribuir el dinero entre el salario y el beneficio, pero la renta suele ser fija, salvo que se aumente. Empecemos por la renta. Es interesante analizar, porque yo investigué un poquito sobre esto, que la renta, ¿por qué Adam Smith agrega la renta al precio de los productos? Porque era una situación particular que vivía Gran Bretaña por muchos siglos, por lo menos hasta el siglo XIX, que hoy en día sigue siendo, aunque de otra forma. Fíjense lo que es esta página de internet. El origen del leasehold, diferente del freehold, es feudal y medieval. Un conde, por ejemplo, era propietario de las tierras y las alquilaba, por lo general a un agricultor o al granjero, quien vivía allí y pagaba una renta con parte de lo que producía en esas tierras, o mediante algún servicio. Fue hasta el siglo XIX que se inició una discusión sobre la injusticia que se creaba este sistema. Pero originalmente los leasehold se vendieron sobre la base de que al final, cuando expirara el arrendamiento, la propiedad de la tierra y la casa volverían al propietario original. O sea, la propiedad de la tierra tenían un dueño, pero en esa época no existía ya en sí la venta de los terrenos, sino más bien el alquiler. Aproximadamente siempre alquilaban propiedades alrededor de por 100 años, o un poquito más o un poco menos. En general esa era la idea, como dice acá, de los condes, que se extendió. Hoy en día se distingue entre lo que es en Inglaterra entre el leasehold y el freehold. En el freehold los terrenos hoy en día se venden y ya lo venden para que sea propiedad suya. En el cambio, en el leasehold se alquila por muchos años, pero eso suele ser hoy en día más los departamentos, que en esa época no existía. Por eso es que Adam Smith incluye la renta dentro de lo que es el precio de un producto. Y ya era extraño, me resultó muy extraño ver la renta, porque vos decís, si un empresario compra un terreno para construir una empresa y el terreno es suyo, no debería pagar una renta, por lo cual la renta no formaría parte del precio, pero acá Adam Smith está considerando una situación que vivía Gran Bretaña. Respecto al beneficio y el salario del trabajo, ¿sí? Acá es muy importante tener en cuenta lo que dice Adam Smith en la riqueza de las naciones. Veamos.
Dice, el valor que los trabajadores añaden a los materiales se divide en dos partes. Una que paga los salarios y la otra que paga el beneficio del empleador sobre todos los salarios que adelantó. No habría tenido el inversor interés en emplearlos si no esperase de la venta de su trabajo algo más de lo suficiente para reemplazar su capital. No tendría interés en emplear un capital mayor antes que uno menor si sus beneficios no guardan alguna proporción con su capital inicial. Fíjense qué interesante. ¿Por qué Adam Smith dice que el beneficio es necesario? Supongamos que yo pongo una empresa de alfajores, y pago una renta, un alquiler del terreno, tal como hacían en Inglaterra, 1000 libras esterlinas. Y pago un salario a mis 3 obreros de 500 libras cada uno. Por decir que quizás sea excesivo esto, pero no importa. Entonces, si yo cuando reúno la ganancia, reparto una parte para pagar la renta y la otra para el obrero, ¿cómo hago yo para subsistir? ¿Cómo hago yo para también, además de la renta de la empresa, la renta de mi casa, para pagarle a mis hijos, para el auto o para lo que sea? ¿Cómo hago para vivir? No puedo, porque el beneficio en algún punto se podría decir que es el salario del que invierte. Además, el beneficio implica que parte del beneficio el capitalista lo va a usar para que la empresa crezca, ¿sí? Y esto es lo que vamos a encontrar en las diferencias con Karl Marx, ¿sí? Encontramos acá lo que hace una equivalencia entre Adam Smith y Karl Marx. Adam Smith habla de la renta. La renta es no igual, sino similar a la cuestión de los medios de producción. ¿Por qué no igual? Porque los medios de producción incluyen no solo la renta de la tierra, sino también la materia prima y las máquinas. Adam Smith no considera esto en la renta. Recordemos, Adam Smith habla de la renta por una situación particular de Gran Bretaña, ¿sí? Después, estos medios de producción, recordemos que son en Marx capital constante, porque son fijos y no agregan plusvalía. La otra categoría que es igual tanto en Adam Smith como en Karl Marx es el salario, que en Marx se llama capital variable. Y en Adam Smith lo que se llama beneficio, en Marx se llama plusvalía. Bueno, esto es importante porque para Marx la plusvalía pertenece al obrero, al trabajador, y la plusvalía como tal es un robo porque el burgués capitalista le roba al obrero lo que le pertenece como tal, que es la plusvalía, el excedente. Para Marx el excedente le pertenece al obrero y no al inversor. Pero ¿cómo puede ser? Si el obrero ya tiene un salario y además el dueño de la empresa debería darle la plusvalía, cuando en realidad la plusvalía es el único beneficio que recibe él para poder vivir. Si los salarios y la renta no son para sí mismos, no son para su subsistencia, los salarios y la renta se le van a ir de las manos porque el salario para el obrero y la renta para el alquiler. ¿Y qué recibe para sí mismo? ¿Cómo hace para vivir? El beneficio es lo único que sirve de subsistencia para el que invierte, por lo cual es muy injusta la idea de Marx de que la plusvalía se la tiene que dar el obrero si ya tiene su salario. Es cierto que el salario debe ser justo, pero eso no quiere decir que la plusvalía tiene que ir toda para el obrero. Ese es el principal problema que encuentro en la teoría de la plusvalía o de la incrementación del valor del capital según Karl Marx. Eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse y de poner me gusta. Yo soy Lucas Martínez y este es el canal del Personalista.